Tengo la voz así un poco cascada, pero bueno. Esta semana han ido pasando muchas cosas, como pasan en el mundo, ¿no? Cosas que nos deberían hacer reflexionar. En primer lugar, hemos visto cómo en este mundo aquellos que se llenan la boca de democracia soltaban en Perú a un genocida asesino, el presidente Fujimori, juzgado por matar a gente, sentenciado, y a la vez en el mismo país hace un año que sigue en la cárcel el presidente electo por la gente, Pedro Castillo. Y además, para aguantar todo esto, ahí Estados Unidos ha desplegado a sus Fuerzas Armadas. Realmente da mucho para pensar que estos actos los hace gente que se llena la boca hablando de democracia, de defensa de derechos humanos, etc. También en Estados Unidos hemos visto otra cuestión muy interesante. A General Motors, una de las empresas más importantes, le han metido una multa de 102 millones de dólares por haber estafado en sus motores. Es decir, haber producido una máquina que no generaba el servicio que se prometía. Han estafado con esos coches a los consumidores. Y el Estado le ha puesto una multa de 102 millones. Pero, caramba, la clase obrera norteamericana, los trabajadores de General Motors, han ganado una huelga que le ha costado a General Motors 1.300 millones de dólares. Cuando nos dicen que los trabajadores no tenemos fuerza, es mentira. Nos lo dicen para que olvidemos la inmensa fuerza que tenemos, mucha más que la de los gobiernos, porque mientras los gobiernos hacen teatro para encubrir las trapacerías de las multinacionales, los trabajadores, con su lucha, eso sí, les imponen penalizaciones que les obligan a ceder y a otorgar a los trabajadores de General Motors una victoria histórica que se ha conseguido también con esfuerzo. 2 meses de huelga es mucho sacrificio también para la gente, pero es la fuerza de la gente lo que puede hacer cambiar las cosas, y lo cambia. Estos días también he tenido la ocasión de compartir unas horas con el compañero Luis Mesina de Chile, que lidera el movimiento pensionista contra los planes privados de pensiones en Chile. Y comentando la situación, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica, me daba una información que hemos de tener muy en cuenta. Mirad, en México, el gobierno les propuso a los pensionistas que revalorizaran las pensiones con un índice de medida de actualización, es decir, un indicador inventado. Y trágicamente lo aceptaron. Ahora, la revalorización no llega al 40% de lo que tenían antes. Mirad, y esta es la reflexión que hemos de hacer. Cualquier cosa que no sea medir las pensiones con los salarios y con el índice de costa de la vida, es una estafa segura. Y no hay que irse a México. Veamos lo que ocurre aquí en Cataluña con el IRSC, con el índice este que actualizan la renta garantida, que lleva un montón de años sin actualizarse y que ha hecho perder el valor de lo que daban a la gente, pues del orden de un 20%. Aprendamos la lección. Las pensiones son salarios
y tienen que estar vinculados al salario, como defiende COESPE. Ninguna pensión por debajo del salario mínimo. Y todas las pensiones revalorizadas con el IPC, siempre. No permitamos que nos engañen, ni que engañen a los sindicatos. Porque inventos de nuevos indicadores, el IPC medio, el IRSC aquí en Cataluña, son simplemente mecanismos para enredar a la gente. El IPC, el índice de precios al consumo, es un índice sólido, porque no solo se utiliza para revalorizar pensiones y salarios, también para revalorizar alquileres, para subir precios en un montón de sectores. Y por tanto, aunque lo manipulan, la manipulación del IPC es limitada, no se puede pasar mucho. Y la conclusión que debemos sacar es lo que os decía, cogernos a esto. Referencia de salarios, las pensiones no son un complemento a la pobreza, son un derecho adquirido y revalorización con el IPC. Y finalmente también quería comentar otra cuestión curiosa que ha pasado esta semana. Nos dicen que los políticos están para servir a la gente, se presentan como los grandes defensores de la ciudadanía. Pero mira por dónde que ocurren cosas muy curiosas. Resulta que tenemos a una ministra de Economía que ahora se nos va al Banco Europeo de Inversiones. Una puerta giratoria, de la política a la banca. Pero es que al mismo tiempo, en la misma semana, tenemos a otro personaje, Mario Draghi, que era el director del Banco Central Europeo, que ahora se propone de presidente de la Comisión Europea. Esto es estupendo. Son las puertas giratorias. Van de un lado para otro, del poder financiero al poder político. Y esto lo tenemos que terminar. Nuestros representantes tienen que ser gente que responda ante la gente, no ante los bancos. No gente que son intercambiables como cromos con el poder financiero. Y en esto estamos los movimientos sociales, construyendo una alternativa social que devuelva el poder a la gente. Lo estamos intentando, se ha explicado aquí con Marea Blanca, lo estamos haciendo también con la PAC, con otros movimientos sociales. Lo vamos a desplegar también en el debate de presupuestos. Vamos a intentar estar presentes para decir que el dinero tiene que ir para la gente, que cuando pagamos impuestos no es para que envíen armas ni a Ucrania, ni a Israel, ni a ningún sitio. Es para que paguen a médicos, a personal sanitario, para que atienda a la gente, para que se mejore la educación, porque también ahí tenemos noticias estupendas. Ahora resulta que el nivel educativo en España y en particular en Cataluña se ha derrumbado. Y desde luego, en fin, hay quien le falta tiempo para decir que la culpa